¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo desde donde nos estén sintonizando. Es un placer para mí el estar con ustedes el día de hoy para platicar acerca de la gestión de incidentes como una práctica en mi organización. Soy el doctor Mauricio Corona y voy a tener el gusto de estar con ustedes platicando y abordando esta temática. La logística es como lo hemos venido manejando en todos nuestros webinars pasados. Voy a estar platicando de la parte que corresponde al tema de mejor práctica. Mi compañero Luis de Manage Engine va a apoyarnos al final de la sesión para ver cómo se puede hacer realidad en las organizaciones lo que está planteado en la mejor práctica, y después vamos a regresar con algunas preguntas y respuestas. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de ir enviando sus preguntas conforme vamos avanzando, y al final vamos a regresar para leer todas y cada una de las preguntas dentro de la medida de lo posible. Entonces, como comentábamos, el día de hoy tenemos el webinar relacionado con la gestión de incidentes como una práctica en mi organización. Y recordemos que, bueno, el enfoque ahora que le da la parte de marcos de referencia, mejores prácticas, es que ya no solamente tenemos que hablar de un proceso, sino justamente tenemos que hablar de una práctica. Y ahí es donde viene toda la perspectiva de ITIL 4, ¿no? Y entonces, para las personas de nuestra audiencia que aún no están certificados o que aún no han tenido la oportunidad de revisar nuestros webinars previos ni el libro de ITIL 4, recordemos que la perspectiva de ITIL 4 lo que nos dice es ahora, pues bueno, todo va a estar sustentado y va a estar centralizado por algo que se le llama el Service Value Chain o la cadena de valor del servicio. Y absolutamente todas las entradas que tengamos a nuestro sistema de valor, ¿no? A nuestro SBS, viene desde la oportunidad y la demanda hacia la materialización como tal del valor. Entonces, lo que vemos en pantalla es el SBS, que es realmente el que viene sustituyendo al ciclo de vida del servicio. Y lo que es muy importante recordar es que dependiendo de cada una de las entradas que tengamos, el comportamiento dentro de la cadena de valor puede variar, ¿ok? Entonces, el Service Value System, dependiendo de la petición, puede pasar por algunos principios guía, por algunos temas de gobierno, puede estar sustentado por algunas prácticas y la mejora continua. Entonces, lo que nos va a ayudar el SBS es justamente a facilitar esta integración y la coordinación. Recuerden que uno de los principales aspectos a los cuales ha evolucionado estas mejores prácticas es que vamos a trabajar con value streams, ¿no? Son flujos de valor que van a estar entrando y saliendo por nuestro SBS, y dentro del SBS, pues bueno, va a estar pasando por diferentes partes dependiendo de cuál sea, en este caso, pues el incidente que se trate, ¿no? Porque hoy lo vamos a enfocar con un tema de incidentes. Recordemos que el SBS es una entidad pues compleja en el sentido que tiene la cadena de valor del servicio, está sustentada principalmente por 34 prácticas diferentes de ITIL. Ahorita vamos a mostrar brevemente, muy brevemente, dónde vamos a estar posicionados en la parte de incidentes. Hay principios guía, los cuales, pues bueno, nos van a ayudar a salir adelante ante cualquier circunstancia que nos encontremos, toda la parte de gobierno y toda la parte de mejora continua. Entonces, la cadena de valor del servicio, si hacemos ya como tal un zoom al Service Value Chain, que es la parte central del SBS en específico, pues es la que ya nos va a proporcionar como tal un modelo operativo. ¿Para qué? Para que podamos hacer toda la parte de llevarlo desde la demanda hasta el valor, ¿no? Con todo el tema del engagement, pasando por diferentes aspectos. En la parte central, que es muy importante hacer énfasis, es el que tenemos un cubo. ¿Ok? Y este cubo lo que nos dice es un value stream, es decir, la entrada de un incidente en específico puede ser que sí, efectivamente entre por engagement, pero después entre directamente a Obtain y después suba a Design y después baje a Build y después suba a Transition y después entra a Deliver, o puede ser que entre por Obtain y después se vaya directamente a Deliver and Support, todo depende. Y esto es a lo que me refería con toda la parte de los Service Value Streams. Cada una de las entradas que ya tengamos a lo que era anteriormente nuestro proceso, que ahora va a ser la práctica de gestión de incidentes,
puede tener un flujo diferente, ¿ok? Por eso se dice que la parte del Service Value Chain es un modelo flexible y que nos va a ayudar a definir, pues a través de 6 actividades clave, lo que se puede combinar en muchas maneras, ¿no? Formando múltiples flujos de valor, ¿no? O esta parte de Value Streams. Entonces, el SBC va a representar lo que en versiones anteriores se consideraron como procesos o elementos del ciclo de vida del servicio. Entonces, antes recuerden que teníamos un inicio y un fin, ¿verdad? En la parte de incidentes, en el proceso típico teníamos una identifico, registro, categorizo, priorizo. Si es que amerita, pues hago un escalamiento. Había dos tipos de escalamiento, el jerárquico, el funcional. Y una vez que hacemos el escalamiento, vamos a segundo, tercer, cuarto nivel de soporte. Y una vez que se soluciona, regresamos el flujo hacia al primer nivel. ¿Para qué? Para que ahí se ejecutaran ya todas las actividades de resolución, recuperación y cierre, ¿no? Entonces, esas eran las actividades típicas que teníamos en un proceso. Oye, ¿esas actividades van a seguir existiendo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y lo único es que ahora vamos a poder identificarlas por diferentes fases o por diferentes ciclos, ¿no? Y ahorita, como les comentaba, oye, pues tenemos en la parte del flujo, en el tema de incidentes, pues podría haber escalamientos, ¿no? Puede haber escalamiento funcional sin haber escalamiento jerárquico, o viceversa, podemos tener escalamiento jerárquico sin tener precisamente un escalamiento funcional. Entonces, estas características son las que nos van mapeando, o las que se van moviendo y nos van diciendo, oye, pues en un momento te puedes mover por unas actividades dentro del Service Value Chain y en algún otro momento te puedes mover por otras. Entonces, estos value streams se van a estar moviendo constantemente. Entonces, recordemos que la parte central sigue siendo el valor, ¿no? Y vemos cómo a través de los años, no nada más en ITIL, en muchos otros marcos de referencias, metodologías, estándares como tal, la palabra valor resalta, y esta parte de value chain ni se diga, y en metodologías de calidad, por supuesto, ¿no? Que también lo seguimos observando. Entonces, la parte de valor nada más es recordar muy bien, ¿no? Esta nueva definición o la actualización de esta definición es que el valor es el beneficio percibido, ¿no? Y la utilidad y la importancia de algo. Entonces, en realidad, esto es lo que buscan los usuarios, ¿no? No saben la cantidad de organizaciones que me han estado buscando, cada vez más inclusive empresas tecnológicas que ofrecen servicios a sus propios clientes. Y me dicen, oye, Mauricio, pues es que ahora los clientes, ¿no? Yo antes llegaba y les decía, no, es que estoy utilizando para esto un marco de referencia de arquitectura empresarial y para esto estoy utilizando uno de gobierno y para esta otra estoy utilizando una parte de project management y para entonces todos los clientes decían, oye, pues mira, Mauricio, qué bueno que me indicas o que me dices, ¿no? Que estás usando mejores prácticas internacionales y estándares, pero la pregunta clave a contestar es en qué momento mis usuarios y mis clientes, y en este caso un nuevo concepto que tenemos en ITIL 4, que es la parte de mis consumidores de servicio, van a percibir realmente el valor, ¿no? Y entonces, por eso esta parte del valor es realmente ya un beneficio, la percepción de un beneficio, la utilidad o ya la importancia de algo, algo que un stakeholder, una parte interesada diga, ok, yo sé que esta parte también es importante y viene un tema de valor, por ejemplo, al momento que un proveedor de servicio está habilitando con temas de regulaciones, ¿no? A un cliente y no precisamente con un beneficio en específico, pues bueno, ya al estarte habilitando con un tema de regulación, ya hay un valor en específico. Entonces, por eso se le dice también la importancia de algo, ¿no? Puede ser que no perciba yo un valor directamente, pero sé que es importante tener como salida una atención rápida a un incidente que tiene que ver con un impacto en alguna legislación. ¿Ok? Entonces, esta parte de valor pues sigue siendo crucial. Recuerden que las prácticas de gestión de IT, ¿no? Y justamente también toda esta parte de value streams puede estar interactuando con diferentes tipos de prácticas y con diferentes prácticas en específico. Recuerden que la forma en la que en la que catalogamos, ¿no? Las prácticas fue una discusión y siempre lo menciono, no es de que una práctica tenga que caer forzosamente en alguna de estas tres, pero bueno, al tener un listado de 34 prácticas, que fue con las que terminamos una vez que hicimos la definición de la arquitectura de ITIL 4, pues dijimos, bueno, de alguna forma las tenemos que categorizar, ¿no? Y las formas en las que se categorizaron y tuvieron más sentido fueron tres. Hay prácticas generales de gestión, hay prácticas de gestión de servicios y hay prácticas de gestión técnica, ¿no? Entonces, las generales de gestión han sido adaptadas y adoptadas para la gestión de servicios.
de dominios generales de gestión de servicios. Recuerden que hoy en el medio hay muchos speakers, hay mucha gente que inclusive está hablando que pues toda esta parte de Enterprise Service Management, ¿no? Ya no nada más de IT Service Management, y la parte de la tecnología ya es como tal el negocio, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es mucho a prácticas generales de gestión y también, pues bueno, evidentemente tenemos las prácticas, yo diría, típicas, ¿no? Que son de gestión de servicios, que se han desarrollado justamente en el ámbito de IT Service Management y otras que son la parte de las prácticas técnicas, ¿no? Entonces, si hiciéramos un vistazo solamente para posicionarnos, bueno, el día de hoy, en este webinar, ¿en dónde nos vamos a enfocar? Sin embargo, es muy importante tener claro de que un value stream puede viajar por puede tener interacción con cualquier otra práctica, ¿no? Entonces, tenemos las prácticas generales de gestión que van desde gestión de la arquitectura hasta gestión del personal y del talento. Tenemos las prácticas de gestión de servicios que tienen que ver con la gestión de la disponibilidad, la parte de análisis de negocio, capacidad, etcétera. Y nosotros, ¿dónde estamos ubicados el día de hoy? Estamos ubicados justamente aquí. Nosotros estamos platicando de la parte de las prácticas de gestión de incidentes, ¿ok? Sin embargo, no debemos dejar de lado todo el tema de las prácticas de gestión técnica, ¿no? Entonces, la parte de gestión técnica tenemos de gestión de implementación, infraestructura y desarrollo de software. Hay algo muy importante y que normalmente se pregunta cuando hablamos del tema del Service Desk. El Service Desk típicamente había sido considerado como una función, un área funcional que solamente tenía recursos para ejecutar procesos, ¿no? Entonces, en este caso, desde ITIL versión 2 en el año 2000, después cuando hizo la actualización en el 2007, lo mismo. Después en el 2011, cuando hicimos la actualización, también el Service Desk seguía siendo considerado como una función, no un proceso. Y ahora lo que toma una fuerza impresionante porque el Service Desk es una parte estratégica de las organizaciones hoy en día. El Service Desk es el punto único de contacto que se va a encargar de centralizar a través de métodos manuales y automatizados, desde toda la parte de Robotic Process Automation, Service Bot, Chatbots, todos los temas de Machine Learning, inteligencia artificial, bueno, se van a centralizar en el Service Desk. Y ese Service Desk hoy por hoy es una práctica. Y evidentemente es un punto de interacción y un punto de entrada muy importante para la práctica de gestión de incidentes. Entonces, ambas están encasillados pues en estas prácticas de gestión de servicios, pero pues ambas prácticas son sumamente importantes y relevantes. En su momento, pues bueno, seguramente estaremos platicando sobre la práctica específica del Service Desk en otros webinars. Y por el momento, pues entonces vamos a hablar del tema de gestión de incidentes, ¿ok? Entonces, la perspectiva ya de ITIL 4, ¿no? En la actualización como tal que tuvimos, se discutieron varios temas, ¿no? Uno de los temas es el considerar de que cada una de estas prácticas se va a estar actualizando de manera iterativa en guías adicionales que van a estar publicadas, en publicaciones adicionales que van a estar puestas ya en el sitio de Axelos. Y la definición actualizada ya de incidente es como tal una interrupción no planificada de un servicio o la reducción de la calidad de un servicio, ¿no? Entonces, recuerden, es muy similar a lo que se venía manejando históricamente, una interrupción o una degradación en el servicio es considerado un incidente, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta práctica de gestión de incidentes va a seguir siendo minimizar el impacto negativo de los incidentes, ¿ok? Puede ser que tengamos algún tipo de impactos y esos impactos no precisamente se consideran negativos por la organización, entonces esta parte podría quedar con una prioridad más baja, ¿no? Sin embargo, seguiría siendo un incidente. ¿Y cómo vamos a asegurar esta minimización del impacto? Pues bueno, mediante la restauración de lo que se le conoce el funcionamiento normal del servicio. Recuerden que bajo la perspectiva de mejor práctica, un funcionamiento normal del servicio, pues tendría que estar reflejado en algún acuerdo, en algún documento, podría ser desde un Operational Level Agreement, un Service Level Agreement, ¿no? Y los conceptos adicionales que vendrán en los siguientes libros, que todavía se están trabajando, pero muy probablemente van a estar enfocados sobre la parte de Customer Experience, User Experience, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos interrupción o degradación. Lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto
al restablecer rápidamente el servicio, ¿no? O en este caso, lo más pronto posible. ¿Qué es muy importante considerar? Bueno, en específico, esta práctica puede tener un impacto enorme en la satisfacción del cliente y del usuario y en cómo perciben al proveedor del servicio. Eh, Hay muchas organizaciones, yo diría, pues prácticamente todas las organizaciones con las que trabajo actualmente me dicen, oye, Mauricio, es que para nosotros es sumamente importante que seamos una entidad estratégica como tecnologías de información, ¿no? Y yo lo que les digo es, bueno, ¿cómo podemos ser vistos como una entidad estratégica si las partes básicas no funcionan, ¿no? Es decir, si tenemos una interrupción en un servicio clave para la organización y no podemos restablecer rápidamente o minimizar ese impacto, pues ¿cómo nos van a ver como una entidad estratégica? Definitivamente eso no va a ser posible. Entonces, la parte de gestión de incidentes pudiera ser una práctica que se considera muy operativa, pero la realidad es que aquí es donde empieza la percepción estratégica de las áreas tecnológicas, ¿no? Al tener una buena gestión de incidentes, más que ser considerados reparadores de cosas o reparadores de aplicaciones, nos va a permitir el que seamos considerados como una entidad altamente eficaz ante cualquier circunstancia adversa que interrumpa o que degrade los servicios, ¿no? Entonces, veamos nada más aquí la importancia de esta práctica, ¿no? E insisto, tenemos que quitar ese chip ay, es que son procesos prácticos, son procesos muy operativos, que pues solamente son para reparación y no agregan ningún valor a la organización. Y es, no, perdón, o sea, para empezar a agregar valor, las cosas tienen que estar trabajando de manera expedita. Entonces, la parte de incidentes nos ayuda considerablemente a esto, ¿no? Evidentemente, algo que tenemos que explotar muchísimo es pues hacer inteligencia, ¿no? Inteligencia sobre estas interrupciones y sobre esas degradaciones. Y no lo podemos, esta inteligencia nunca va a poder llegar a ser posible si no se está registrando cada incidente. Y por eso les decía que aquí es donde tenemos que trabajar con otras prácticas. Hoy por hoy hay muchísimos incidentes que están detectando nuestras herramientas de monitoreo, nuestros chatbots, nuestros robots en la parte de cuando tengamos Robotic Process Automation. Hay muchas áreas automatizadas, áreas que están siendo ejecutadas inclusive por otras prácticas, que hoy por hoy están identificando incidentes y la parte de degradación e interrupción, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que todo está registrado como un incidente. ¿Para qué? Para poder empezar con esta parte de la inteligencia de negocio y tener hacer analítica avanzada sobre qué es lo que nos está doliendo en la parte operativa. Si no sabemos qué es lo que nos está doliendo en la parte operativa, insisto, no nos podemos comportar de ninguna forma como una entidad estratégica, ¿no? En la parte operativa es clave. Los incidentes evidentemente deben gestionarse para asegurar que se resuelven en tiempo y forma, cumpliendo con qué, con las expectativas del cliente y evidentemente de los usuarios. Entonces, recuerden que esta operación normal del servicio, pues bueno, va a definir las expectativas del cliente. ¿Ok? Entonces, una gestión adecuada, una gestión expedita sobre todos los incidentes, pues definitivamente nos va a ayudar a, a gestionar las expectativas del cliente. Ahora bien, ¿qué es importante también identificar? Los incidentes se deben priorizar para asegurar que evidentemente los incidentes con el mayor impacto en el negocio se van a estar resolviendo primero. Entonces, uno de los principales aspectos que tenemos que considerar, que seguir considerando, yo diría, pues es la parte de priorización, ¿no? Tenemos por ahí matrices de impacto urgencia que siguen siendo muy válidas para poder hacer este tipo de temas. Conforme vamos avanzando en temas de automatización, podremos meter variables adicionales de impacto y urgencia. Sin embargo, pues bueno, seguimos luchando muchas veces en la parte de la definición de los servicios, del catálogo de servicios, qué es prioridad para el negocio, etcétera. Y ahí es donde, bueno, entran otras prácticas donde definitivamente nos van a ayudar y a generar inputs para lograr este tema, ¿no? La información sobre incidentes debe almacenarse en los registros de incidentes en una herramienta adecuada. Esta parte es clave, ¿no? Como comentábamos, si yo no centralizo el conocimiento de mis operaciones, pues definitivamente va a estar muy complicado, va a ser muy complicado el que podamos entender y el que podamos mejorar, ¿no? El principio base de la mejora es el tener información y entendimiento para toma de decisiones. Entonces, tenemos que trabajar mucho sobre este tema. Otra parte muy importante, y es algo que ustedes seguramente ya escucharon o van a estar escuchando en foros cada vez pues de manera más común, es todo el tema de la técnica de swarming, ¿no? La realidad es que la técnica de swarming es muy vieja, pero ahora está tomando una relevancia muy interesante
porque lo que están haciendo muchas empresas es el tener identificado a diferentes grupos de trabajo, diferentes partes interesadas, y en el tener células, ¿no? Células tipo enjambre, ¿no? Las cuales van a estar trabajando en conjunto de manera inicial, y conforme van identificando de manera conjunta quién es la persona o quién es el rol ideal para solucionar ese tipo de incidente en específico, pues entonces este persona, este rol o este grupo de personas son las que se quedan con la tarea y pues bueno, continúan con el trabajo. ¿Qué es lo que se busca con esta parte de swarming? Hoy por hoy es definitivamente considerada una muy mala práctica el que las organizaciones siguen teniendo esta famosa, decimos en México, ¿no? La papa caliente, ¿no? Es de, llega un incidente y no, esto no es mío, ¿no? Esto es del área tal, entonces se lo pasa a un segundo nivel, el segundo nivel dice, no, esto es del área tal, es un tercer nivel. Después del tercer nivel, no, es que se equivocaron los de primer nivel, los de primer nivel siempre se equivocan, ¿no? Y entonces, en lugar de trabajar en conjunto y eso, oye, pues si los de primer nivel siempre se equivocan, nunca vamos a ser efectivos. Entonces, deberíamos cambiar la forma en la que estamos trabajando. El conocimiento tiene que esparcirse, distribuirse dentro de todos los niveles de soporte, y no es válido ya ahora el que entre un incidente y en este caso, pues ese incidente no sepa qué hacer con él, y si al final del día el primer nivel de soporte no está demostrando el conocimiento necesario y llevan así 2, 3 años, pues definitivamente es responsabilidad de toda la organización y del accountable que lleva esta práctica el que el conocimiento pues se disperse, ¿no? En la medida en la que tenga más conocimiento el primer nivel es la medida en la cual evidentemente se va a lograr una mejor atención y evidentemente vamos a tener menos molestias a segundos, terceros niveles. Entonces ahora hay una técnica de swarming que efectivamente nos está ayudando a eliminar estos paradigmas, ¿no? Estas malas prácticas de no, este tipo de incidencias va a primer nivel y en primer nivel debemos tener al personal menos capacitado, al que le pagamos menos, al que explotamos más, ¿no? Esa parte es una muy, muy mala práctica. ¿Por qué? Porque las mejores prácticas actuales hoy por hoy justamente se están enfocando mucho en habilitar células. No estoy hablando de un primero, segundo, tercer nivel, yo estoy hablando de una célula que tiene que solucionar de manera efectiva y de manera eficaz, eficiente, el incidente que se está presentando, sea cual sea. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante. Entonces, veamos cómo hay muchos paradigmas que tenemos que cambiar, hay muchos paradigmas que tenemos que trabajar al interior de las organizaciones, al interior de inclusive los MSPs, los Managed Service Providers. Se dicen ser expertos en el servicio que ofrecen a través de Service Desks a sus clientes, y la realidad es que me he topado con muchísimos supuestos expertos que lo que tienen es todo menos ser expertos en todas estas técnicas de swarming y de cómo tener un buen servicio al cliente, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Por otro lado, otro punto que aborda, como pueden ver, está el versionado del libro y del curso ITIL 4. En el capítulo 5.2.5 se habla de la gestión de incidentes, y entonces esta práctica, bueno, primero que nada, tiene como finalidad diseñar adecuadamente la práctica de gestión de incidentes para diferentes tipos de incidentes. Entonces, lo que necesitamos evidentemente es identificar los incidentes que están basados en diferentes tipos de impacto, y pues reconocer, ¿no? Que por lo general existen procesos separados para gestionar los incidentes mayores, ¿no? Entonces, esta parte de todo entra en un solo proceso y ese proceso dicta todo lo que se tiene que hacer, pues la verdad es que era muy complicado seguirlo. Por eso es una práctica que se va a habilitar por diferentes value streams, y dependiendo del tipo de incidente, si es un incidente mayor, si es un incidente menor, si es un incidente de telco, de operaciones, etcétera, etcétera, pues va a tener un value stream diferente. Por otro lado, lo que comentábamos, la priorización de incidentes es clave, ¿no? Entonces va a estar basada en la clasificación acordada. No es lo mismo tener un incidente de plataforma baja que de plataforma alta que de telecomunicaciones, ¿ok? Ahora, tampoco es lo mismo tener un incidente de telecomunicaciones de un access point en una zona específica que afecta a 2 usuarios, o a tener una falla de un roteador central, ¿no? Entonces, dentro de la misma categorización de incidentes, lo que tendríamos que identificar es justamente esta parte. Normalmente la categorización de incidentes empieza por el servicio, la categoría, el tipo y el elemento, ¿no? Entonces podría ser un servicio, no sé, de comunicaciones unificadas, ese es el nombre del servicio. La categoría podría ser que estamos identificando un incidente en un tema de telecomunicaciones.
El tipo, pues sabes que fue en un ruteador, el elemento pues, pudo haber sido en un puerto en específico, dentro de ese ruteador fue el que falló, ¿no? Entonces hay que armar todas estas matrices de categorizaciones siempre, y bueno, lo que se recomienda, evidentemente, es llegar a una categorización ya a nivel servicio, ¿no? Que tú empieces categorizando por el servicio afectado y después vas bajando. Recuerden que siempre deben también existir categorías de cierre, porque al principio decíamos es un incidente de telco y terminó siendo un incidente de capa 8, ¿no? De usuario, causado por el usuario o por una PC, por ejemplo, ¿no? Y se cierran las estadísticas y pareciera ser que todos los incidentes fueron de telco. Entonces no saben la cantidad de análisis y de reportes que he visto en los cuales la realidad es que se indica que es un problema, un incidente de un área y en realidad era de otra, ¿no? Utilizar una herramienta robusta para registrar y gestionar incidentes, pero definitivamente lo comentábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos relacionar con elementos de configuración, con cambios, con problemas, con errores conocidos. Entonces debemos interactuar con todas las demás prácticas. Ahí es donde el tener centralizada en una herramienta específicamente de IT Service Management o Enterprise Service Management nos ayuda muchísimo, ¿no? Para proporcionar también comparaciones automáticas de incidentes con otros incidentes, para disminuir los tiempos de respuesta, ¿no? Si yo ya tengo en mi base de conocimientos que ese incidente se ha repetido como 50 veces, oye, pues bueno, de inmediato te mando traer el artículo o el de conocimiento para que el analista lo lea rápidamente y sepa restablecer en el menor tiempo posible, es decir, sepa restaurar y sepa como tal moverse de una manera en la cual pues estamos cumpliendo con el objetivo de la propia práctica, ¿no? Proporcionar un análisis inteligente de los datos de los incidentes para generar recomendaciones. Entonces, lo que les comentaba, ¿hacia dónde viene mucho esta parte de la industria? Viene mucho, nuestra industria se está moviendo mucho en la parte de automatización y en la parte de tener las capacidades necesarias para hacer análisis de grandes cantidades de información, es decir, toda esta parte de Big Data, y donde pues una de nuestras herramientas centrales van a ser la parte de IT Service Management, ¿no? Nuestras herramientas de IT Service Management, Enterprise Service Management, que hoy por hoy cada vez es más común que inclusive se integren con CRMs, que se integren con ERPs, que se integren con toda la parte de las herramientas core de la organización. Entonces, este tema va a ser muy, muy relevante, el tener la capacidad de hacer esta analítica, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver y pueden observar que el rol de los administradores de incidentes, de los dueños de las prácticas de gestión de incidentes, pues ahora va muchísimo más allá que le está reparando cosas, ¿no? La realidad es que, bueno, sí, para reparar cosas pues, se necesita aplicar inteligencia y hay que automatizar muchos temas. Y lo interesante sería en empezar a tener tomas de decisiones para minimizar estos tiempos de inactividad, pues basado en información clara y objetiva, ¿no? Y contundente. Por otro lado, pues bueno, evidentemente necesitamos identificar, ¿no? Las personas que trabajan en un incidente. Uno de los principales temas, ¿no? Talones de Aquiles que tenemos era lo que comentábamos, de quién es esto, si tenemos buena comunicación, no tenemos buena comunicación, si es un solo proveedor de servicios, si son varios, ¿no? Entonces hay que proporcionar actualizaciones de buena calidad en el tiempo y evidentemente hay que incluir información sobre síntomas, cuál ha sido el impacto en el negocio, cuáles son los elementos de configuración afectados. Dependiendo del elemento de configuración, puede ser que yo asigne un tercero, puede ser que yo asigne un área interna, ¿no? Las acciones completadas y las acciones planificadas. Entonces, cada uno de estos temas deberá tener una marca de tiempo de información, ¿no? Sobre qué personas van a ser las que van a estar involucradas, porque recuerden, tenemos que hablar de personas, procesos, negocios o nuestros partners, ¿no? En esta perspectiva de los incidentes es muy común que nuestros socios de negocio estén como tal a cargo de solucionar muchos de los incidentes que se nos están presentando. Y cada vez más común, ¿no? Que la parte de infraestructura, fierros, etcétera, pues se los encargamos a alguien más, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros nos encarguemos justamente de nada más de la gestión. Entonces, los incidentes pueden ser diagnosticados, ¿no? Y pueden ser resueltos por personas de muchos grupos diferentes. Todo esto va a depender, pues, evidentemente de la complejidad de la problemática o inclusive del tipo de incidente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos tener claros que el equipo, pues, esté ávido de conocimiento primero, que se involucre en los diferentes procesos que podamos tener para solucionar algún tipo de incidente, que se involucre en la práctica de gestión de incidentes y que pues tenga claro, ¿no? Cómo la pequeña o mucha contribución que cada uno de ellos haga,
pues va a ayudar justamente a llevar toda esta parte de value streams desde la parte de la demanda, del supply, hacia la parte de valor, como nos lo piden en el Service Value System, ¿no? Entonces, para lograr esto, pues definitivamente es importante considerar 6 aspectos, ¿no? Primero es que algunos de los incidentes van a ser resueltos por el propio usuario, ¿no? Y estos, pues bueno, podrían ser inclusive utilizando servicios de autoayuda, que como les comentaba, es cada vez más común, ¿no? Un portal de self-service y listo, ¿no? Donde tengamos las preguntas que se hacen frecuentemente. Y evidentemente aquí, pues bueno, el uso de los registros específicos de autoayuda se deben capturar para que, pues bueno, después los podamos, como comentábamos, siempre medir y una vez que los medamos, los entendamos y después los mejoremos, ¿no? Por otro lado, es importante considerar que algunos incidentes serán resueltos por el Service Desk, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que cada vez se van a solucionar menos incidentes por el service desk de manera manual, ¿ok? Es de manera automatizada donde se están incrementando. Aquí es donde yo digo que los típicos analistas de primer nivel están evolucionando hacia un nivel 1.5 en el cual ellos están más bien interactuando o analizando todo lo que está pasando con los bots. Y los bots son los que realmente están solucionando o están interactuando con los clientes, usuarios, consumidores, ¿ok? Los incidentes más complejos, evidentemente, pues bueno, se van a escalar a un equipo de soporte para su resolución. Y aquí, ¿qué es lo que pasa normalmente? Bueno, el enrutamiento se va a basar en la categoría del incidente, lo que debería ayudar a identificar al equipo correcto. Entonces les decía, podemos tener estas matrices de categorización, pero la tendencia es que se estén armando equipos tipo swarming, ¿ok? En los cuales tengamos células constituidas por personas de diferentes niveles, atendiendo cada uno de los incidentes, pues evidentemente de manera muchísimo más eficaz, eficiente, efectiva, ¿no? Los incidentes se pueden escalar a proveedores o a socios que ofrecen soporte para los productos y servicios, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, esto es algo común, ¿no? Y esto es un procedimiento que comúnmente sale en las organizaciones y tiene que ver mucho con esta parte del escalamiento, ¿no? Normalmente yo lo que hago es escalar a los diferentes grupos de soporte y dentro de estos grupos de soporte cada vez es más común el que tengamos como tal interacción con equipos de soporte, pues que son externos a nuestra organización. Entonces, esta parte es muy común. Los incidentes más complejos, todos los incidentes mayores a menudo requieren un equipo temporal, ¿no? Esta parte es algo que tenemos que reconocer. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un incidente considerable? Bueno, pues tenemos que involucrar a gente de otras áreas, inclusive una expertise mayor, ¿no? Entonces, este tema tiene que quedar claro, así en las matrices de escalamiento de asignaciones. Y esto va a incluir a los representantes de diferentes partes interesadas, ¿no? Desde el proveedor de servicios, los proveedores, puede ser que inclusive sean los usuarios. Oye, usuario, yo necesito que te incorpores conmigo para que me ayudes a solucionar este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que hacer preguntas muy específicas, muy particulares y que van a generar inputs para tener value streams muchísimo más adecuados a lo que tú necesitas. Entonces, veamos cómo esta capa la podemos llevar hasta los usuarios y a los consumidores, ¿no? En algunos casos extremos se pueden invocar planes de recuperación. Este también es un mecanismo válido, ¿no? En los cuales, pues evidentemente podemos tener un incidente mayor y de ahí, pues para solucionarlo, mandamos invocar un plan de contingencia o varios planes de contingencia, varios DRPs, y sobre eso, pues bueno, evidentemente aquí estaríamos interactuando con otras prácticas, ¿no? Eso por la parte de los temas de aspectos a considerar. Ahora bien, ¿qué es importante también identificar? Pues la forma en la que esta parte interna de nuestro Service Value System, desde la planeación y después de nuestro Service Value Chain que va hasta la entrega y el soporte, pues están incorporando, ¿no? Entonces, la gestión de incidentes va a contribuir principalmente a las actividades de la cadena de valor, donde normalmente se van a estar moviendo nuestros value streams, es en involucrar, entregar y soportar, entre otras actividades, ¿no? Pero normalmente nos vamos a estar moviendo mucho en involucrar, en la parte de entregar y soportar. ¿Cómo nos estaríamos moviendo dentro de esta parte de Service Value Chain? Bueno, en la planeación, directamente en el día a día dentro del value stream, pues bueno, se supone que ya todo el mecanismo de por qué
pasos vamos a seguir, pues ya está planeado, ¿no? Entonces, en el día a día no hay una contribución específica. Las mejoras, pues como lo hemos comentado, ¿no? Los registros van a ser una sola entrada, por eso es muy importante que estén consolidados para las actividades de mejora y evidentemente nos van a ayudar a priorizar tanto en términos tanto de frecuencia como de gravedad del incidente. Entonces, en la actividad de mejora del Service Value Chain vamos a estar pues trabajando. En la parte del involucramiento, pues lo que vamos a tener es que, bueno, los incidentes son visibles, ¿no? Para los usuarios, en tanto que los incidentes importantes también van a ser visibles para los clientes. Por lo tanto, aquí esta práctica requiere una comunicación, pues evidentemente regular. Recuerden que en la parte de incidentes tenemos que trabajar muchísimo en mecanismos formales y muy avanzados de comunicación, ¿no? ¿Para qué? Para poder, pues, comprender las problemáticas, establecer las expectativas. Recuerden que aunque las cosas vayan mal, aún así es posible lograr la satisfacción del cliente. Oye, es que se cayó el servicio. Bueno, pues eso no depende de mí como analista de la parte de incidentes o como gerente o como dueño de la práctica, ¿no? Pero lo que sí depende de mí es que por lo menos ya dentro de la incidencia, pues tratar de tener una buena gestión de la forma en la que se está llevando el ciclo de vida del incidente, ¿no? Y entonces aquí, pues evidentemente, el primer paso es comprenderlo, qué es lo que está pasando realmente, cuál es el grado de afectación, entender el lado del usuario, sobre eso establecer expectativas. De nada me sirve en una hora, decir en una hora queda cuando yo probablemente va a quedar una semana, ¿no? Proporcionar actualizaciones del estado, estar constantemente en comunicación con ellos. Recuerden que por eso está parte de mecanismos de comunicación constante de cuál es el estatus del ciclo de vida del incidente, ¿no? Y aceptar que la problemática sea resuelto para que se pueda cerrar el incidente. Esa parte de, oye, pues yo hablo como usuario para preguntar cómo va mi incidente y que me digan, no, pues ya lo cerramos desde el día de ayer. Es como, oye, pero ¿por qué lo cerraste, no? O sea, realmente eso nunca se solucionó. Entonces, va a haber mucho trabajo y en la parte del involucramiento, en la parte del engagement, se va a llevar a cabo muchos tipos de temas, ¿no? Va a haber algunos incidentes que van a llegar pues justamente a la parte de diseño y transición, ¿no? Entonces, puede ser que requiramos ambientes de prueba o durante la liberación o implementación del servicio, pues estar muy involucrados, ¿no? Entonces, esta práctica va a asegurar que estos incidentes se resuelvan de manera oportuna y controlada. Entonces, aquí entran todos los mecanismos que ustedes quieran de DevOps, de Lean, de Agile, etcétera, etcétera. Pues bueno, definitivamente aquí es donde se trabajan. Tenemos también la parte de obtener y construir. Entonces aquí, bueno, los incidentes pueden ocurrir en ambientes de desarrollo. En este caso, la práctica de gestión de incidentes va a asegurar que estos se resuelvan de manera, pues, más oportuna y controlada. Y donde, pues, bueno, estamos viviendo todo el tiempo es en entregar y en soportar, ¿no? Aquí la gestión de incidentes hace una contribución muy importante hacia la parte de soporte. El entregar y soportar a la actividad de esta práctica, pues bueno, evidentemente incluye la resolución de incidentes, el apoyo en la resolución de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, constantemente estamos trabajando aquí. Entonces, dependiendo del tipo de incidente, tenemos que identificar cuáles van a ser las entradas, cuál va a ser el value stream, por qué etapa de lo que estamos viendo en pantalla va a pasar este específico incidente, ya sean por sus características, por su prioridad, por su tipo de categoría y por lo tanto, pues de qué manera se va a estar entregando el valor. Ok, entonces esta es la parte que tenemos aquí principalmente dentro de el tema de la mejor práctica. Y lo que voy a hacer en este momento es darle el micrófono a mi compañero Luis para que nos continúe explicando el cómo llevar a cabo, pues de manera ya real, ¿no? Cómo aterrizar estos temas a través de la herramienta. Luis, buenos días para ti. Adelante, Luis. No te escuchamos, probablemente estés en mute. Listo. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Muchas Buenos días. gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, de donde nos sintonicen, como dice Mauricio. Agradezco las definiciones y cómo debemos gestionar el valor hacia nuestros clientes de una manera estratégica, ya que la generación de valor, como bien comentaba, es bastante subjetiva, ¿no? Para lo que alguien puede ser un poco aceptable, para alguien puede ser un servicio bastante bueno.
Y como bien se nos expuso, la gestión de incidentes es parte fundamental para una administración de servicios de manera óptima, ya que nos ayuda a definir los flujos de trabajo para manejar de acuerdo a lo establecido cada solicitud dentro de nuestra mesa de ayuda. Es importante que primero definamos los flujos en papel y después de eso se haga una versión final que, además de estar documentado, deberá también estar firmado por las partes correspondientes. Recordemos mantener la creación de valor, como se señaló anteriormente, y esto es otorgando el servicio esperado para nuestros clientes y precisamente con acciones definidas con un paso a paso, y con esto podremos asegurar que así sea. Como bien comentaba Mauricio, hay bastantes acciones que nosotros podemos ver o vivir en lo que es en la transición de niveles, que si está mal categorizado, que a mí no me corresponde, y se hace esa papa caliente o esa transición del ticket y es un viaje interminable. Se hace un círculo vicioso y el servicio se empieza a degradar. Por lo tanto, supongamos que se registra un ticket para establecer una contraseña y el técnico que lo atiende está de vacaciones, o que un usuario solicita una compra de un activo y olvidó enviar la aprobación a su gerente. Además, también podemos tener que un técnico en su primer día ya tiene un incidente de prioridad alta y no sabe cómo proceder. Todo lo anterior puede suceder en nuestro día a día de una operación de mesa de ayuda de TI, por lo que ahora el ServiceDesk Plus ofrece la funcionalidad de realizar flujos de trabajo, los cuales facilitarán la gestión de incidentes y o solicitudes, y obviamente buscando el cumplir los niveles de servicios previamente acordados. Con esto, los técnicos podrán navegar fácilmente en cada paso desde el inicio hasta el final de cada solicitud y asegurará la claridad y consistencia en cómo debe de ser procesada la solicitud. Además de la gestión de incidentes, podemos involucrar a nuestros usuarios para que sean autogestionables. Como lo logramos con la interacción de soluciones almacenadas de nuestra Knowledge Base o base de datos de conocimiento, además de las notificaciones hacia nuestra organización. A continuación veremos unos pequeños ejemplos relacionados con flujos de trabajo y la interacción de nuestros usuarios. Como lo podemos ver en la pantalla actualmente, tenemos el flujo de trabajo desde lo que es el inicio y pasa por ciertas transiciones, que es lo que sucede cuando dentro de la misma solicitud cambian algunos estados, y nosotros podemos definirle acciones específicas. Por ejemplo, si nosotros en la parte de cuando el ticket esté asignado, podemos dar un pequeño clic y hacemos una unión en on hold o en espera. En esta parte tenemos un símbolo de agregar y nosotros podemos decir definir acción 1. Simplemente como para poderlo identificar. Y si nosotros vemos, se nos acaba de habilitar lo que son las acciones correspondientes a esta acción. Por lo tanto, nos dice qué es lo que vamos a hacer durante, después o antes. La regla es muy sencilla. Simplemente podemos definir acción 1.1. Simplemente podemos definir acciones correspondientes. Y así nosotros podemos ir agregando cómo el ticket va a ir comportándose, como bien dice Mauricio, para que el ticket sea tratado, gestionado de una mejor manera. También lo tenemos, los mismos campos y las mismas reglas para lo que son antes, durante o después del tratamiento del ticket. Aquí nosotros podemos tener un ciclo estándar, pero podemos tener diferentes tipos de ciclos dependiendo de lo que nosotros estemos gestionando de acuerdo a lo que es el comportamiento de nuestros tickets. Además de esto, podemos nosotros automatizar acciones personalizadas, suponiendo que tenemos un ticket, tenemos en nuestro catálogo, nuestras plantillas, podemos definirles acciones para que sea más fácil el paso a paso de nuestro ticket y podamos tener una mejor categorización, organización y resolución del mismo. Suponiendo que tenemos aquí un detalle en el tema de que no podemos copiar información desde un servidor de archivos, un file server,
Si ustedes ven, tenemos una plantilla bastante sencilla, pero tenemos un campo donde nos está solicitando qué tipo de servidor. Si nosotros seleccionamos prueba, no está pasando nada, pero si nosotros definimos que si al seleccionar que es un servidor de tipo productivo, se habilite dónde es el origen de datos. Si ustedes ven, automáticamente y sin hacer nada, se mostró y podemos definir si es un repositorio principal y podemos ya empezar a tratar el ticket, o si es un almacenamiento de tipo cloud, lo seleccionamos y nuevamente se nos muestra otro campo para que nosotros definamos, o el usuario defina, qué tipo de almacenamiento cloud es. Si nosotros vamos hacia atrás y seleccionamos prueba, automáticamente se nos está ocultando esos campos para que volvamos a hacer una buena gestión del ticket y una buena categorización del mismo. Eso es bastante sencillo. Nosotros lo podemos administrar de manera muy rápida dentro de nuestro panel de administración. Además de esto, para que el mismo usuario pueda ser autogestionable y que pueda empezar a ser más interactivo, nosotros podemos crear lo que son notificaciones, como aquí lo estamos viendo, se hizo una pequeña notificación a toda la organización que no tenemos internet dentro de la región de Cali. Entonces, esto lo hacemos precisamente para evitar la creación de tickets innecesarios a raíz de que estaba un tema programado. Ahora, nosotros al momento de hacerlo, una notificación a la organización, hay muchos usuarios que no leen, que no gestionan o que no se fijan en el panel completo, y aunque lo tengamos aquí en una versión de un usuario final, aquí lo tenemos sin internet dentro de región Cali. Al usuario no le importa. Y él lo que quiere es crear un problema porque no tiene internet. Vamos a gestionar un nuevo ticket y dentro del asunto nosotros ponemos sin internet. Automáticamente nosotros ya tenemos, se nos muestra lo que es la notificación de que no tenemos internet dentro de la región. Se nos muestra los que son las sugerencias. Si ustedes ven, aquí está sin internet dentro de la región Cali. No importa, el usuario dice que no tiene internet. No tiene internet en Cali. Y aún así, agrega la solicitud. La herramienta nos sigue dando la sugerencia de que hay una notificación, una sugerencia. No le importa, él puede ver y dice, tenemos aquí internet dentro de la región de Cali. El servicio es por cuestiones de mantenimiento. Entonces, ya el usuario puede entender de que ahorita, por más que él levante el ticket, una solicitud, es un tema que ya está planeado. Entonces, da un pequeño clic y le dice cancelar mi solicitud. Automáticamente, la plataforma dice, nos alegramos de que haya encontrado la solución adecuada. También tenemos el caso en el cual el usuario crea un nuevo problema, vaya a asunto y tipea sin internet. Y tenemos aquí que no tenemos internet en un punto de venta en Cali y se tiene que reiniciar el módem por las altas y bajas de energía. De igual manera, cancelo mi solicitud y nos da una notificación que precisamente hemos encontrado la solución adecuada a nuestro problema. Y es así como nosotros, dentro de Service Plus, podemos gestionar toda esta interacción, podemos definir las acciones y mejorar lo que es la creación del valor del servicio en diferentes etapas de la solicitud o gestión del incidente, ¿no? Regreso el control a Mauricio. De igual manera, si hay alguna duda, comentario. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Y bueno, vamos a regresar a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ok, una pregunta. ¿Cuál es el
el principal, el principal reto para definir las categorías de manera correcta, ¿no? Es muy interesante en esta perspectiva. Es una pregunta muy común que recibo, en el cual oye, pues categorizaciones, ¿no? Hemos hablado y hemos visto inclusive en la herramienta la gran importancia que tiene que ver las categorizaciones para tener un tratamiento adecuado de la parte de incidentes. Primer síntoma que veo en las organizaciones. Uno es crearon sus categorías y la última vez que las revisaron creo que fue hace dos años en promedio, ¿no? O sea, 2 años, 3 años. O sea, es muy poco probable que yo encuentre una organización que esté actualizando sus categorías, ¿no? Y entonces yo les digo, oye, pero a ver, no han cambiado sus servicios, no ha cambiado su organización, no han aperturado nuevos servicios, no han desplegado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es a lo que me refería con el tema de la parte de incidentes, ¿no? De que era muy común que las organizaciones digan, oye, pues es que la parte de incidentes no se atiende de manera efectiva, de manera eficaz. Oye, bueno, pues la parte de categorías es sumamente relevante y lo hemos identificado, ¿no? Entonces, primer punto es, pues ahí se demuestra que no hay mejora continua, ¿no? No hay una mejora continua en temas de categorizaciones. Segundo punto es, no se está haciendo análisis, no se está haciendo un análisis de, oye, normalmente, pues bueno, lo que deberíamos sacar hay dos temas que son muy importantes y está ligado a otra pregunta que viene aquí más adelante, oye, refraseando lo que comenté hace rato de a veces entra como un incidente y después se cierra como otro. Bueno, muy pocas organizaciones utilizan también categorías de cierre, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es en la parte de la categoría inicial, pues tú lo abres con cierto síntoma y en la categoría de cierre lo pones ya ya no el síntoma, sino con el hecho real que fue lo que falló. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Hacer un análisis. Y un KPI importante es el porcentaje de incidentes que que se categorizaron de manera exitosa. Y evidentemente lo tenemos que medir por cada cierto periodo y ese porcentaje de incidentes se tendría que ir incrementando, ¿no? El porcentaje de incidentes que se categorizaron de manera adecuada. Ese debe ser un KPI dentro de sus incidentes. Para lograr eso necesitamos incidentes de apertura, incidentes de cierre y sobre eso, pues bueno, hacer toda la parte del análisis. Tercer reto que veo es principalmente lo que les comentaba, que las categorías deberían estar asociadas con los servicios que esté ofreciendo. Y uno de los principales retos que veo también en las organizaciones es que pocas tienen un catálogo de servicios bien definido, ¿no? Ya no digamos bien definido, siquiera un borrador, ¿no? Hay muchas empresas que, pues no, o sea, tienen un catálogo de servicios publicado en un portal de una forma, en la herramienta de IT Service Management está publicado de otra, ¿no? Entonces, la realidad es que en este sentido, pues no nos funciona, no nos funciona y por eso normalmente no tenemos el digamos, la asertividad que necesitamos. Entonces, recuerden que el objetivo de lo que nos decía es un incidente, el principal objetivo es minimizar el impacto adverso de las operaciones al restablecer lo más pronto posible. ¿Y cómo vamos a restablecer lo más pronto posible si ni siquiera tenemos la parte de las categorías, ¿no? Entonces, eso es un tema complejo, ¿no? Ahora, en la otra parte, otra pregunta va relacionada con el tema de herramientas, ¿no? Si bien es importante el tener todo consolidado, pues cómo están haciendo las organizaciones para integrar sus herramientas, ¿no? Entonces, yo lo que diría es justamente lo que tenemos que hacer conscientes a los equipos que hacen el deployment de nuevos servicios que están evidentemente apalancados por nuevas herramientas. Dentro de la fase de diseño y la fase que tenemos en nuestro Service Value System desde el engagement, en el engagement el equipo tendría que estar participando, ¿no? Ojo, es para un nuevo servicio y es en el engagement. Oye, ¿quién tiene que estar aquí? Bueno, pues tiene que estar el equipo de incidentes, el de problemas, el de cambios, porque no es nada más conceptualizar el nuevo servicio, sino cómo va a funcionar y sobre qué se va a soportar. En la construcción, en el diseño y transición y en el delivery and support se tiene que considerar en todo momento. Una vez que se libere este servicio sustentado en estas herramientas, ¿qué rol van a jugar dentro de la parte de incidentes? Entonces, esto tampoco pasa normalmente, ¿no? Se van liberando servicios, se van incorporando nuevos EIs. En la parte de incidentes nos damos cuenta que hay nuevos EIs cuando ya nos hablan para la parte de
de solicitar algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora bien, hay otro concepto que ha venido a complicar, yo diría, las cosas de hacer una buena planificación como lo pide la mejor práctica. Ese concepto se llama lo que es el famoso Shadow IT. El Shadow IT son todas aquellas compras que hacen del lado de negocio, son compras tecnológicas que jamás pasaron por TI. Es decir, TI ni se enteró que se adquirieron y pues llega un proveedor externo argumentando que son servicios en la nube, que va a ser todo totalmente transparente, nuestra área usuaria tiene presupuesto, ejerce su presupuesto, lo compra de manera independiente y de igual forma nos damos cuenta que se compró o que se adquirió hasta que hay algún problema de, ya sea para el despliegue, a lo mejor necesitan que se les abra un puerto en específico, comunicaciones, etcétera. Y entonces ahí es donde dice, oye, no puede ser, es posible que hayas tú hecho ya esa compra, si hay que pues planear todo un esquema, todo el tema de ciberseguridad, las políticas, el tema de gobierno, ¿no? Y ya después, inclusive, pues toda la parte de cómo se va a entregar y soportar constantemente. Entonces, esa parte también es algo que es muy común y que definitivamente de alguna forma tendremos que imponer dentro de nuestra práctica. Hay otras preguntas que van relacionadas aquí con el tema de comunicación y aquí es donde viene la comunicación y entra en juego justamente con lo que estoy platicando y para seguir hilando las ideas, ¿no? Definitivamente se tiene que tener un plan de comunicación. Es muy común cuando llego con las organizaciones y al dueño de la práctica de gestión de incidentes le digo, oye, pásame tu plan de comunicación. Es como, oye, bebé, pero yo por qué tendré que tener un plan de comunicación? Y es como, oye, pues más bien, ¿cómo puedes trabajar o cómo puedes gestionar incidentes si tú no tienes un plan de comunicación? Un plan de comunicación con todos los stakeholders. Imagínense cuando lleguemos o evolucionemos la práctica del tema de swarming, en el cual personas que inclusive pueden ser hasta los usuarios se van a estar incorporando conmigo para ayudarme a cumplir con mi objetivo. Bueno, si no hay un plan de comunicación efectivo, pues definitivamente no se van a identificar las deficiencias, no se va a poder identificar nada, ¿no? Entonces, estos temas son muy relevantes, ¿no? Hay otro tema con la parte de cuál es el rol o qué necesita, qué tipo de capacitación se necesita para los analistas, ¿no? Yo no diría tanto en primer, segundo como en tercer nivel, yo lo que diría es, se necesita una capacitación que vaya muy enfocado sobre toda la parte de justamente comunicación, sobre justamente todo el tema de cómo generar empatía con los usuarios y poco a poco, conforme las organizaciones van avanzando en sus temas de automatización, se necesitan capacitación inclusive en cómo crear, o cómo administrar o cómo modificar y entender los algoritmos de los propios chatbots, ¿no? Entonces, esta parte es también muy importante, ¿no? Hay otra pregunta por aquí, ¿no? Dice, ¿la gestión de incidentes fue modificada en ITIL 4 o es la misma de la versión 11? Fue modificada, ¿no? La realidad es que es una práctica y la principal modificación fue que en lugar de que ahora hablemos de actividades de identifico, registro, categorizo, priorizo, etcétera, hasta que haga la resolución y el cierre, más bien ahora de lo que estamos hablando ya es de meterlo a value streams, ¿no? Dice, a ver, para Luis, ¿no? La funcionalidad de workflow gráfico está incluido en la herramienta por defecto. No sé ahí, Luis. No sé si me escuchas, Luis, o a lo mejor estás en mute también. Sí, sí, sí. Sí. Está disponible por default en la plataforma de ServiceDesk Plus y lo pueden configurar sin ningún problema. Ok, perfecto, sensacional. Tenemos por aquí, ¿cuál es la diferencia de los incidentes comunes y los incidentes mayores? Bueno, la realidad es que recuerden que tenemos dos principales, yo diría, ¿cuáles son los dos principales value streams que tiene incidentes? Bueno, incidentes de manera general e incidentes que son considerados mayores. Y estos incidentes mayores pueden ser asociados a un CI crítico para la organización, asociados a un CI, pero además a un periodo crítico para la organización. Entonces, la principal diferencia es el grado de impacto y de afectación que se tiene hacia las organizaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde está. Hay otra pregunta, me parece que también es para la herramienta. ¿Existen plantillas de las matrices de categorización de categorías de incidentes que sirvan de guías para aquellas pequeñas empresas que no tienen un alto nivel de automatización? ¿Tenemos estas plantillas en la herramienta, Luis?
Sí, es correcto, lo tenemos las plantillas, la pueden gestionar inclusive en nuestro catálogo de servicios y también además de eso podemos tener lo que son reglas de negocios, las cuales nos pueden ir ayudando al paso a paso, como lo decíamos hace un momento, para que precisamente haya esas correctas categorizaciones que inclusive podemos definir hasta la matriz de prioridad para que automáticamente la herramienta pueda definir y que no el usuario de manera manual lo haga. Sensacional. Y tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿cuál sería la mejor forma de cuantificar costos de operación del catálogo de servicios? Y es una de las preguntas del millón. Yo diría, uno, no, por la complejidad primero de tener el catálogo de servicios y dos, para la parte de cuantificar costos. Bueno, la parte de cuantificación de costos se lleva a cabo con toda la práctica de gestión financiera. ¿Ok? Entonces, lo que se necesita es desarrollar una práctica de gestión financiera y dentro de la práctica de gestión financiera hay tres principales actividades, es presupuesto, contabilidad y cobro, toda la parte de chargeback. Entonces, la de chargeback no es 100% necesario, pero para poder saber cuánto nos cuesta, ¿no? Un servicio e inclusive para poder bajar todo esto a un costo por ticket, no es lo mismo el costo de un incidente de un servicio en prioridad 1 que un incidente de ese mismo servicio en prioridad 3, el costo baja. Entonces, lo que se necesita hacer es generar un modelo contable. Para el modelo contable, lo que tradicionalmente se considera son costos directos, costos indirectos, absorbidos y no absorbidos, y sobre esto sacas tu modelo de costeo, ya sea, hay dos tipos de modelo de costeo principales, que es por cliente o por servicio. Probablemente después saquemos algún webinar al respecto para hablar más de esta parte más detallada. Sin embargo, por el momento, pues podemos ir adelantándoles ahí información, escríbanme por favor y les voy mandando algún modelito por ahí financiero para que empiecen a trabajar, pero definitivamente es todo un tema, es todo un tema. ¿Ok? Bueno, tenemos más preguntas, pero se nos acabó el tiempo y no quisiéramos hacer la grabación más larga. Por favor, ahí tienen nuestros datos, tanto de un servidor como de Luis, y con mucho gusto, por favor, escríbanos y vamos mandándoles información para ir atendiendo estas solicitudes, así como también tomar como input para futuros webinars y temas de futuros webinars. No me queda más que agradecerles. Muchas gracias, Luis, por el tiempo, la explicación. Muchísimas gracias, Mauricio. Igualmente, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y hasta la próxima. Nos estamos viendo.